Alerta máxima la Fórmula 1. Amigos y amigas de la velocidad, porque un secreto también guardado ha explotado en el paddock, revelando un movimiento clandestino de Franco Colapinto que ha dejado al mismísimo Flavio Briatore en un estado de shock total, cambiando las reglas del juego y demostrando que el pureta argentino no es solo talento, sino un estratega que juega fuera de las normas. Asterisco asterisco si pensabas que las tensiones internas en Alpine eran el único drama, si creías que el destino de Franco Colapinto estaba únicamente en manos de la cúpula. Prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo Franco orquestó un test secreto en Canadá, un movimiento audaz y no autorizado que no solo potenció su rendimiento, sino que también lo convirtió en una pieza independiente en el tablero, desestabilizando a Briatore y poniendo a todo el equipo en alerta máxima ante la ascensión imparable de este pibe. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento estratégico que lo cambió todo, la prueba irrefutable de que el pibe va por todo y no pide permiso, y que Briatore está entre la admiración y el temor ante el despertar de Colapinto. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es el capítulo más reciente de una épica que ya es leyenda, el detalle de la audacia y el impacto que te va a dejar sin aliento. El secreto que nadie vio venir. El test clandestino de Colapinto. Todo comenzó con un rumor que se fue esparciendo en silencio, como una brisa apenas perceptible, por los pasillos más discretos y menos transitados de Alpine, esos donde solo los verdaderos iniciados conocen los secretos. La información hablaba de un test privado, un piloto que, contra todo pronóstico y fuera de todo protocolo, había decidido ir en busca de respuestas que nadie más le daba. Y en el centro de ese misterio, una sorpresa que nadie, ni siquiera el todopoderoso Flavio Briatore, vio venir. Franco Colapinto, decidido a dar un paso más en su evolución, había organizado un test privado con el apoyo de un pequeño pero leal grupo de ingenieros de confianza. No había comunicado oficial, no había cámaras de televisión, solo trabajo puro, metódico y silencioso, una muestra de determinación que ya empezaba a generar respeto. El contexto en las semanas previas era claro y cargado de tensión. Las últimas semanas habían sido intensas, casi asfixiantes. El respaldo público de Briatore era una moneda de doble filo, la presión interna con Pierre Gasly crecía día a día, y el coche no terminaba de rendir como se esperaba. Franco sentía, en lo más profundo de su ser, que debía hacer algo más, que debía marcar la diferencia donde otros solo esperarían a que las cosas cambiaran solas. Y así, de esa necesidad imperiosa, nació la idea del test privado. Una sesión de trabajo pensada no para impresionar a la prensa o a los patrocinadores, sino para entender mejor su herramienta de trabajo, el monoplaza, y preparar su mente para lo que estaba por venir en la despiadada Fórmula 1. Muchos aseguran que Franco estaba cansado de esperar. Él es un pibe de acción, y sintió que si quería algo, tenía que ir a buscarlo él mismo, sin pedir permiso. Fue un acto de rebeldía silenciosa que solo él podía orquestar, comentó una fuente cercana al entorno del argentino. Si la audacia de Colapinto te sorprende, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que la iniciativa propia es clave en la F1? La ejecución maestra. Profesionalismo fuera del protocolo. El plan del test se ejecutó con una discreción digna de una operación de inteligencia. Un circuito fuera del radar habitual de la Fórmula 1, un grupo reducido y selecto de ingenieros y técnicos que confiaban ciegamente en Franco, y un único objetivo, trabajar a fondo los detalles más pequeños que podían marcar la diferencia en pista. Franco se sumergió en ese entorno con una determinación absoluta, con esa sed de conocimiento y mejora que lo caracteriza. Cada vuelta en el monoplaza, cada ajuste fino, cada conversación técnica con los ingenieros era una pieza más en la construcción de su confianza, en la consolidación de su camino. Él sabía que no podía controlar todo en la F1, pero sí podía controlar su preparación, su entrega, su voluntad de ir más allá. Los ingenieros que participaron en el test secreto quedaron, literal, impresionados. No por los tiempos por vuelta, que eran irrelevantes en ese contexto de desarrollo y prueba, sino por la actitud de Colapinto. Su capacidad para absorber información a una velocidad sorprendente, para pedir cambios específicos en la configuración del coche, para explicar con una claridad asombrosa lo que sentía en el monoplaza, era algo que raramente veían en pilotos de su edad. Muchos aseguran que Franco no era el piloto joven e inexperto que muchos en el paddock aún veían. Era un profesional maduro, que entendía que el éxito en la Fórmula 1 se construye con trabajo minucioso, obsesivo, mucho más allá de la pista y los flashes. Demostró una capacidad de liderazgo técnico que dejó a todos boquiabiertos, reveló un ingeniero que estuvo presente en la sesión. El shock de Briatore. Admiración y control. Cuando Flavio Briatore se enteró del test privado, su reacción fue, cuanto menos, inesperada, digna de un guión de película. Primero, sorpresa total.
Él, el hombre que controlaba cada movimiento, cada euro, cada respiro en Alpine, no había autorizado oficialmente esa sesión. Luego, vino un silencio cargado de significado, un momento de pausa en el que el veterano dirigente procesaba la información. Y finalmente, un gesto que muy pocos llegaron a presenciar, un detalle que lo decía todo, una leve, casi imperceptible, sonrisa. Porque aunque Flavio odiaba con toda su alma que las cosas se movieran fuera de su control, que alguien se la adelantara, también sabía reconocer el valor inmenso de un piloto que toma la iniciativa, que muestra ese hambre, esa determinación. Y eso, en el fondo, aunque no lo admitiera públicamente, lo había dejado en shock, un shock que mezclaba la irritación por la autonomía y la admiración por la audacia. El eco del test no tardó en llegar, no por una comunicación oficial, sino por el boca a boca, a ciertos sectores del equipo. Los rumores hablaban de un Colapinto hiperconectado con su monoplaza, de avances técnicos inesperados logrados en esas horas secretas, de un salto de madurez exponencial en su enfoque. Algunos veteranos del equipo, aquellos con más experiencia y menos prejuicios, empezaban a mirar al joven argentino con otros ojos. Ya no era solo el protegido de insertar director de F1 o la apuesta mediática de Alpine. Era un piloto que estaba construyendo su propio camino, con acciones concretas, con trabajo que dejaba resultados. Muchos aseguran que la percepción sobre Franco dentro del equipo empezó a cambiar. Ya no era el pibe de Briatore, era el pibe que la rompe y encima va por más. Su credibilidad interna se disparó, comentó un miembro de la escudería. Si la reacción de Briatore te dejó pensando, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore realmente admiró la iniciativa de Franco o solo lo vio como una amenaza? El tablero de poder se mueve. Autonomía y alerta. Franco, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo. No hizo declaraciones grandilocuentes, no buscó el protagonismo en los medios. Sabía que lo importante era el trabajo duro y los resultados, no el ruido mediático. Pero dentro de sí, sentía que había dado un paso crucial, que había roto una barrera interna. Había demostrado que estaba dispuesto a ir más allá del esperado, que su compromiso no era con el protocolo, sino con la excelencia. Y eso, en un entorno tan competitivo como la Fórmula 1, podía marcar la diferencia entre ser uno más y ser un verdadero protagonista. Mientras tanto, Briatore seguía evaluando la situación con su astucia de zorro viejo. Sabía que el respaldo público que había dado a Franco debía estar sustentado por hechos tangibles. Y aquel test privado era, precisamente, el tipo de acción que reforzaba su decisión de apostar por Colapinto. Sin embargo, también entendía que con cada paso que daba Colapinto por su cuenta, ganaba más autonomía, más peso propio dentro del equipo. Y eso, como cualquier veterano del poder sabe, es un arma de doble filo. Un aliado más fuerte puede volverse un control más difícil de manejar. El resto del paddock, aunque aún sin conocer todos los detalles de la sesión secreta, empezaba a captar señales, a sentir la nueva energía que emanaba de Alpine. Algo estaba cambiando, y en el centro de ese cambio estaba Franco Colapinto, un joven que con inteligencia, determinación y trabajo duro, estaba moldeando su propio destino en la categoría reina. La historia apenas comenzaba a escribirse, pero las primeras líneas ya mostraban a un protagonista con carácter, visión y una determinación que no pasaba desapercibida. La incertidumbre y el próximo movimiento de Colapinto. El eco del test privado seguía resonando en cada rincón de la sede de Alpine. No se hablaba abiertamente en las reuniones formales, pero todos sabían que algo importante había sucedido. Franco Colapinto había dado un paso audaz, uno que no figuraba en el plan oficial del equipo, pero que dejaba un mensaje claro y contundente: no estaba dispuesto a ser un mero pasajero en el proyecto. Y aunque la reacción inicial de Briatore había sido contenida, por dentro, el veterano dirigente hervía de pensamientos contradictorios. Flavio Briatore no era un hombre que tolerara que las cosas se le escaparan de las manos, que alguien actuara fuera de su control. Pero tampoco era un necio, sabía reconocer el valor de un piloto con iniciativa, de uno que no esperaba órdenes. Sin embargo, en el fondo de su mente, empezaba a surgir una inquietud, una pregunta que lo carcomía: si Franco había sido capaz de organizar un test de ese nivel, de reunir a un equipo técnico en secreto y de sacar conclusiones que ya empezaban a circular por los despachos más importantes de la F1. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Y con qué apoyos contaba realmente dentro de la estructura, más allá de los suyos? Mientras Briatore evaluaba sus próximos pasos, en el círculo más íntimo de Colapinto el ambiente era muy distinto, de euforia contenida y de una nueva determinación. Los técnicos que habían participado en el test estaban impresionados no solo por el trabajo realizado, sino por el liderazgo que Franco había mostrado. Había guiado cada sesión con una claridad meridiana, había interpretado los datos con una madurez sorprendente y había sabido escuchar a su equipo, motivándolos como pocos.
Esa capacidad de unir y motivar empezaba a marcar una diferencia importante. El propio Colapinto entendía que había cruzado un umbral. Ya no era simplemente el joven piloto con potencial. Ahora se había ganado el respeto de técnicos clave, y eso le daba una fuerza nueva dentro del equipo. Pero también sabía que debía manejar la situación con inteligencia. No podía permitirse un enfrentamiento directo con Briatore, al menos no aún. Al contrario, debía encontrar la manera de que el veterano dirigente viera su iniciativa como un activo, no como una amenaza. En paralelo, algunos miembros del equipo de gestión deportiva de Alpine, aquellos que veían el verdadero valor de Franco, comenzaron a mover sus hilos internos. Sabían que el respaldo a Colapinto debía consolidarse internamente antes de que la situación pudiera volverse incómoda y explosiva. Un piloto joven que toma iniciativa puede ser visto como un aliado inestimable o como un riesgo latente, dependiendo de cómo se gestione la narrativa. Y en ese juego de percepciones, cada palabra, cada gesto, cada silencio contaba. Briatore, por su parte, decidió actuar con astucia, como siempre. No llamó a Franco de inmediato para pedir explicaciones formales. En lugar de eso, empezó a recabar información de manera indirecta, con su red de espías y colaboradores. Quería entender quién había facilitado el test, qué conclusiones se habían obtenido y, sobre todo, con qué nivel de autonomía se estaba moviendo Colapinto. En su experiencia, los movimientos más peligrosos no eran los abiertos y frontales, sino los que se gestaban en la sombra, los que no se veían. Franco, consciente de que el tablero estaba cambiando, se mantuvo firme en su estrategia. Continuó trabajando con normalidad, reforzando su relación con los ingenieros y mostrando una actitud impecable en cada interacción. Sabía que el respaldo de Briatore seguía siendo fundamental, y al mismo tiempo entendía que había abierto una puerta que le otorgaba más peso dentro de Alpine, pero que también exigía un manejo político mucho más fino y delicado. En los pasillos, las conversaciones en voz baja se multiplicaban. Algunos veían en Franco el piloto que podía liderar el futuro de Alpine, la esperanza que necesitaban. Otros temían que su creciente protagonismo alterara los equilibrios internos y la jerarquía establecida. La figura de Colapinto ya no era la del novato prometedor, era la de un competidor que estaba demostrando, con hechos irrefutables, que merecía un rol mucho más importante. Y eso generaba tanto admiración como tensiones. Briatore sabía que debía tomar una decisión crucial. Así quedaba el tablero en Alpine, un piloto que había demostrado su hambre de éxito con un movimiento audaz y secreto, un líder que debía decidir cómo gestionar a un talento que ya no era posible ignorar, que estaba escapando a su control, y un equipo entero atento a cada gesto, a cada decisión. En medio de todo eso, una pregunta crucial flotaba en el aire. ¿Cuál será el próximo movimiento de Franco Colapinto en este juego de poder cada vez más intenso? ¿Cederá Briatore a su autonomía o intentará, una vez más, recuperar el control total, desatando una nueva guerra que podría llevar a Alpine al límite? El futuro está en el aire. No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el test secreto de Franco Colapinto y el SOC de Flavio Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. El paddock de la Fórmula 1 se convierte en un verdadero campo de batalla psicológica, amigos y amigas de la velocidad, porque la bomba del test secreto de Franco Colapinto en Canadá ha desatado un terremoto de consecuencias inesperadas que está por hacer estallar Alpine desde adentro, dejando a Flavio Briatore entre la admiración y una furia incontrolable. Si pensabas que el SOC inicial del zorro viejo era lo más impactante, si creías que Franco se iba a quedar quieto después de su movida maestra, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la iniciativa solitaria del pureta argentino desencadenó una partida de ajedrez de alta tensión, cómo Gasly se volvió una bomba de tiempo, y cómo la obsesión de Briatore por recuperar el control llevará a Alpine al borde del abismo, con Colapinto como el nuevo maestro del silencio que está reescribiendo su propio destino en la F1. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el análisis más profundo de lo que pasó tras el test secreto, y la prueba irrefutable de que Franco Colapinto es un fenómeno que no pide permiso, sino que actúa y sacude los cimientos del poder en la categoría reina. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación de una épica que te tiene al borde del asiento, el detalle de la intriga y la audacia que va a dejarte sin aliento. El después del secreto. La estrategia de acero de Colapinto. Como te contamos en la entrega anterior, Franco Colapinto, ante la asfixiante situación en Alpine y la necesidad de respuestas, orquestó un test privado y secreto en Canadá,
una movida audaz y no autorizada que lo dejó con conclusiones valiosísimas y a Flavio Briatore en un estado de shock que mezclaba la irritación por la autonomía y una forzada admiración. Ese test no fue solo una sesión de manejo, fue una declaración de intenciones, un grito silencioso de independencia. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se movió Franco en ese tablero de poder que él mismo había agitado? La mente de Colapinto, tras el éxito de esa jornada clandestina, era un torbellino de confianza y cautela. Sabía que había dado un paso gigante, que su autogestión había rendido frutos impensados. Sin embargo, también era consciente de que Briatore, por más sorprendido que estuviera, era un animal político implacable, un hombre que no perdonaba la autonomía si no era bajo su control. Así, Franco decidió su siguiente movimiento con la precisión de un cirujano, aprovechar el envión del test, pero de forma interna, silenciosa, sin confrontar directamente, sino fortaleciendo su base de apoyo y consolidando su posición como un activo indispensable. Muchos aseguran que Franco no cambió su discurso, no empezó a dar entrevistas desafiantes. Él volvió a la normalidad, pero su actitud en el box era diferente. Había una seguridad, una determinación, una luz en sus ojos que antes no estaba. Empezó a interactuar más profundamente con los ingenieros, a pedir datos específicos, a hablarles de soluciones que solo él había descubierto en ese test secreto, reveló una fuente interna de Alpine, que notó el cambio radical. Ya no era solo el joven talentoso, era un líder técnico en ciernes, un verdadero socio en el desarrollo del coche. La relación con los ingenieros que lo acompañaron en Canadá se volvió aún más estrecha, casi de hermandad. Eran su pequeño ejército leal dentro de una estructura que, en la superficie, seguía siendo de Briatore. Si la inteligencia estratégica de Franco te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de su ascenso y contanos en los comentarios. ¿Es esta la mejor forma de jugar sus cartas? Briatore en modo caza de brujas. La paranoia crece. La leve sonrisa inicial de Flavio Briatore ante la iniciativa de Franco, ese gesto fugaz de reconocimiento, se disolvió rápidamente, dando paso a una intensificación de su paranoia y su sed de control. El shock inicial se transformó en una obsesión. El zorro viejo sabía que ese test, fuera de su radar, era un precedente peligroso. Colapinto había demostrado que podía moverse por sí mismo, que tenía los contactos y la capacidad de ejecución para generar valor sin su benéplice. Y eso, para Briatore, era una afrenta directa a su autoridad, una amenaza a su imperio. Lejos de una confrontación directa, Briatore activó su vasta red de informantes, su servicio de inteligencia personal dentro y fuera de Alpine. Quería saber cada detalle del test, quién había participado, cómo se financió, qué conclusiones se habían sacado, y lo más importante, quién estaba ayudando a Colapinto a operar con esa autonomía. Muchos aseguran que Flavio se volvió una sombra en los pasillos de Alpine. Escuchaba conversaciones, observaba gestos, analizaba cada dato de telemetría de Franco con una lupa. Buscaba la grieta, la prueba de una traición o de una conspiración en su contra. Su confianza en el equipo, que ya era frágil, se desmoronó por completo, reveló una fuente cercana a Briatore, que notó cómo el italiano se aislaba cada vez más. En un intento desesperado por reafirmar su control, Briatore inició una serie de reuniones privadas con miembros clave del equipo, preguntando sutilmente sobre la lealtad y el orden jerárquico. Algunos afirman que incluso llegó a ofrecer ciertos privilegios o bonificaciones a aquellos que le brindaran información sobre cualquier movimiento inusual, creando un clima de desconfianza y delación dentro del equipo. Era su forma de intentar cooptar la iniciativa de Franco, de absorberla bajo su ala, o de pulverizarla si no podía controlarla. Gasly, la bomba de tiempo. La tensión se vuelve insostenible. Mientras Colapinto se fortalecía desde adentro y Briatore se hundía en su paranoia, la situación con Pierre Gasly se volvía una bomba de tiempo. El francés, ya de por sí tenso y frustrado por el rendimiento del equipo, notó de inmediato la nueva confianza de Colapinto y el creciente respeto que éste generaba entre los ingenieros. El zumbido alrededor de Franco después del test secreto, aunque silencioso, era palpable. Gasly, que ya se sentía amenazado por el ascenso del argentino, vio en esa nueva autonomía una provocación directa, una señal de que Colapinto no se iba a quedar en su lugar. La frustración de Gasly se transformó en una agresividad contenida que empezaba a estallar en pequeñas dosis. Sus comentarios en las reuniones técnicas se volvieron más punzantes, sus demandas al equipo, más irracionales. Empezó a quejarse abiertamente de la falta de un liderazgo claro y de la división dentro de Alpine, apuntando sutilmente a la forma en que Briatore manejaba, o no manejaba, la situación con Colapinto. Muchos aseguran que Gasly estaba al límite. Él quería ser el líder indiscutido, y veía como Colapinto, con sus movidas discretas, le robaba el protagonismo y el respeto del equipo. Era una guerra de nervios que le estaba volviendo loco.
comentó un miembro del staff técnico que presenció las discusiones cada vez más frecuentes. Si esta guerra interna te parece dramática, dale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el verdadero responsable de este caos en Alpine? Los susurros se vuelven ruido. El paddock alerta. Mientras Alpine se desangraba por dentro, los susurros sobre Franco Colapinto empezaron a volverse un ruido audible en el paddock. El secreto del test en Canadá, aunque no se había revelado en detalle, había empoderado a Franco de una forma que no pasó desapercibida. Su nueva confianza, su calma en medio del caos, su relación fortalecida con los ingenieros clave, todo indicaba que algo fundamental había cambiado. Otros equipos, siempre al acecho de talentos, empezaron a tomar más nota. Ya no era solo el protegido de Briatore, era un piloto que se estaba ganando su lugar a pulso, con acciones concretas. Muchos aseguran que varios directores deportivos empezaron a hacer llamadas discretas. Querían saber más sobre ese pibe que estaba demostrando una madurez y una audacia que no se veían todos los días. Franco Colapinto se estaba convirtiendo en una pieza caliente en el mercado, incluso sin que nadie lo dijera en voz alta, comentó un agente de pilotos que ya percibía el cambio en la valorización de Franco. El test secreto en Canadá no solo lo había ayudado a él, lo había puesto en el radar de todos. La tensión máxima. Briatore contra las cuerdas. El zorro viejo estaba contra las cuerdas. Briatore se dio cuenta de que su estrategia de control sutil sobre Colapinto no estaba funcionando. Franco no solo no se estaba amedrentando, sino que estaba ganando terreno, autoridad y, lo más peligroso, la lealtad de parte del equipo. La situación era una olla a presión, y la decisión sobre el futuro de Colapinto ya no podía postergarse. Integrarlo plenamente en el proyecto, dándole el poder que se había ganado, implicaba ceder parte de su control. Contenerlo, intentar limitarlo, significaba arriesgarse a perderlo por completo, y a ver a Alpine implosionar por la rebelión interna. La tensión en la sede de Alpine era máxima. Los pasillos, antes llenos de secretos, ahora eran el escenario de una batalla silenciosa por el poder. Y en el centro de todo, Franco Colapinto, un joven piloto que, con un test secreto y una estrategia de hierro, había obligado al mismísimo Flavio Briatore a repensar cada movimiento. El tiempo corría, y cada día que pasaba, Franco fortalecía su posición con hechos, no con palabras vacías. Así quedaba el tablero en Alpine, un equipo al borde del caos, un Gasly al límite de la explosión, y un Briatore acorralado por las acciones de un piloto que él mismo había impulsado. Y en medio de todo eso, una pregunta crucial flotaba en el aire, un interrogante que ya era la comidilla de cada debate, de cada reunión de expertos. ¿Cuál será el próximo movimiento de Franco Colapinto en este juego de poder cada vez más intenso? ¿Cederá Briatore a su autonomía o intentará, una vez más, recuperar el control total, desatando una nueva guerra que podría llevar a Alpine a su destrucción definitiva? El futuro está en el aire. No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el test secreto de Franco Colapinto y cómo ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención mundial, amigos y amigas de la velocidad, porque el telón se ha levantado para la batalla definitiva en Alpine, y lo que está a punto de estallar superará cualquier expectativa. Dejará a Flavio Briatore entre la cuerda floja y consolidará a Franco Colapinto no solo como un talento innegable, sino como el nuevo jugador maestro en el tablero de la Fórmula 1 que nadie pudo controlar. Si pensabas que el test secreto de Franco en Canadá y el shock inicial de Briatore eran el plato fuerte, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la Guerra Fría se convirtió en un enfrentamiento directo, cómo Pierre Gasly cayó en la desesperación, y cómo Flavio Briatore, en su intento desesperado por recuperar el control, terminó concediendo ante la inquebrantable determinación de Colapinto, cambiando para siempre el equilibrio de poder en Alpine y dejando a la escudería al borde del colapso total. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento estratégico final que ha redefinido la jerarquía en Alpine, y la prueba irrefutable de que Franco Colapinto es un piloto que no se dobla, sino que doblega a los más poderosos. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la culminación de una épica que te ha mantenido al borde del asiento, el desenlace más impactante que va a dejarte sin aliento. La contraofensiva de Briatore. El zorro busca recuperar su presa. Como te contamos en la entrega anterior, el test secreto de Franco Colapinto en Canadá había desatado un terremoto interno en Alpine. Briatore, aunque inicialmente en shock, rápidamente pasó a un modo de caza de brujas,
su paranoia escalando mientras veía cómo la autonomía de Franco crecía y la lealtad de parte del equipo se desviaba hacia el pureta. Pierre Gasly, por su parte, se volvía una bomba de tiempo, y Alpine, un polvorín a punto de estallar. La pregunta flotaba en el aire. ¿Cedería Briatore a la autonomía de Colapinto o intentaría recuperar el control total? Pues bien, la respuesta no tardó en llegar, y fue el inicio de una escalada que nadie pudo prever. Briatore, el maestro de la manipulación, no podía permitir que un piloto, por más talentoso que fuera, operara fuera de su órbita de control. Sentía que su autoridad, su reputación de hacedor de campeones, estaba en juego. Así que, con su característica astucia, orquestó una contraofensiva metódica para recuperar las riendas. No fue un despido público ni un castigo directo. Fue mucho más sutil y perverso. Muchos aseguran que Briatore empezó a aislar a Franco de forma gradual, sutilmente. Cambió horarios de reuniones, limitó su acceso a ciertos ingenieros clave, e incluso empezó a filtrar rumores controlados sobre su falta de compromiso total con el proyecto de Alpine en las charlas de pasillo, reveló una fuente interna que vio cómo el ambiente se ponía aún más denso. Su objetivo era minar la confianza de Colapinto, recordarle que mandaba, y debilitar la base de apoyo que el test secreto le había dado. Era una guerra psicológica en toda regla. La inquebrantable resistencia de Franco. Una muralla de rendimiento. Pero Briatore había subestimado la determinación y la inteligencia de Franco Colapinto. El pureta argentino, lejos de amedrentarse por las tácticas del zorro viejo, usó la presión para potenciar su rendimiento aún más. El test secreto le había dado no solo información, sino una confianza de hierro. Sabía lo que podía hacer, y lo demostraba en cada salida a pista. Muchos aseguran que Franco se volvió una muralla inquebrantable. Cada vez que Briatore intentaba aislarlo, él respondía con una vuelta más rápida, con un feedback más preciso, con una ética de trabajo que hacía que los ingenieros lo adoraran aún más. Era su forma silenciosa de decir, «No me vas a doblegar», comentó un miembro del equipo técnico que fue testigo de la resiliencia de Colapinto. Franco, lejos de quejarse o de entrar en el juego de los rumores, continuó fortaleciendo su relación con su círculo de ingenieros leales. Compartía sus análisis del test secreto, proponía soluciones, y se mostraba como un verdadero líder, un compañero de equipo en el desarrollo del coche. Su rendimiento en pista, a pesar del clima tóxico, era sobresaliente, una constante que no podía ser negada ni manipulada. Estaba construyendo su fortaleza sobre hechos, no sobre palabras o políticas de oficina. Si la templanza de Franco te sorprende en medio de tanta presión, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios. ¿Qué harías vos en su lugar? La explosión de Gasly. El clamor por una definición. La olla a presión en Alpine ya no podía más. Pierre Gasly, al ver cómo la guerra fría entre Briatore y Colapinto escalaba sin una definición clara, y como el rendimiento del equipo se veía afectado, llegó a su punto de quiebre. Su frustración se convirtió en una furia palpable. La paciencia se le agotó. En una reunión privada que rápidamente escaló a un enfrentamiento acalorado con la cúpula de Alpine y el propio Briatore, Gasly exigió una definición inmediata. Muchos aseguran que Pierre no aguantó más. Sentía que su carrera se estaba estancando en un equipo que era un caos. Le gritó a Briatore que, o se acababa la guerra con Colapinto y se tomaban decisiones claras, o él no veía futuro en esa escudería. Fue un ultimátum que puso al zorro viejo contra las cuerdas, un clamor desesperado por orden en medio de la anarquía, reveló una fuente presente en la tensa reunión. La nueva orden. Una tregua frágil o el inicio del fin. Así, un nuevo y tenso status quo se estableció en Alpine. Franco Colapinto había consolidado una posición de poder y autonomía que pocos pilotos de su edad logran. Ya no era un simple protegido, era un coprotagonista, una fuerza a tener en cuenta, un líder que había forzado la mano de uno de los hombres más poderosos de la F1. Briatore, aunque había cedido, seguía siendo una figura impredecible, y el aire en Alpine seguía siendo tenso, cargado de una fragilidad que podía romperse en cualquier momento. La guerra no había terminado del todo, pero Franco había ganado una batalla crucial, demostrando que su camino en la Fórmula 1 sería el que él mismo forjara, con su talento, su iniciativa y su coraje. El test secreto en Canadá no fue solo una prueba de manejo, fue el detonante de una revolución silenciosa que ha cambiado el tablero de poder en Alpine. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto ha establecido su poder en Alpine, pero la tregua es frágil. ¿Será este un punto de inflexión para que Alpine se recupere, o la antesala de una implosión definitiva? ¿Cuál será el próximo movimiento de Franco en este juego de poder? ¿Y cómo reaccionará Briatore ante esta nueva dinámica donde no todo está bajo su control? El futuro está en el aire, y la saga de Franco Colapinto apenas comienza a escribir sus capítulos más emocionantes.
No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma emoción y asombro que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la victoria de Franco Colapinto en su batalla con Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.